Hola amigos de Michis Tarot, estamos una vez más con los reviews de Michifus. En esta ocasión me toca hacer otro review de un tarot viejito que tengo. Eh, Este es el muy comentado y muy amado para unos, odiado para otros, viceversa tarot. Cabe señalar que este tarot que tengo en este momento es la versión básica. Eh, Prácticamente tengo la básica porque no pude conseguir El de lujo. la versión premium de lujo. Porque estaba no descontinuado, sino estaba agotado. Desde que compré no he podido adquirir la versión premium. La versión premium viene en una caja similar al Runic Tarot, que lo pueden ver en otro video. Igual el libro es parecido a este, es una versión similar a este libro. Entonces, sí hay una versión premium de este. Ya la he visto, la he tenido entre mis manos, pero no la he podido comprar. Como siempre, esta es una versión básica de Los Carabeo, la casa editorial. Viene traducido a inglés, español, francés, italiano y portugués. Su caja es básica, la que tengo yo, es la cajita que viene solo el tarot y viene su libro breve pero conciso de ayuda para leer tu tarot, ¿ok? Te explica al principio más o menos los iconos que va a tener los pajes, los caballeros, los reyes y las reinas. Cabe señalar que este tarot eh, tiene la particularidad de que por ambas caras del mazo tiene dos imágenes, no tiene una parte posterior como tal. Y este va a ser el típico libro que nos entrega los carabeos para comenzar a hacer unas lecturas básicas con conceptos básicos de tarot. Como siempre, carta de datos del tarot viceversa, que está diseñado por Massimiliano Filadoro. El arte corre a cargo de Davide Corsi, que es uno de los artistas más prominentes de los Carabeo. Y va a contener otra carta promocional que creo que la tiré o no sé dónde está. Pero es la carta que te da un par de meses o un mes en la sociedad de tarot. De por aquí por allá. Como estamos acostumbrados a los Carabeo, es una carta no rígida, pero sí de un calibre bastante grueso. Tiene un acabado brillante semimate que sí se te va a rayar un poco, pero no tan fácil como las que son totalmente brillantes. Y aquí está lo que les decía. Para leer las cartas invertidas, solamente a la hora de barajear, tú vas a sacar la carta y en automático te va a dar el, la forma de leerlo. Pero eso lo explico al final. Eh, Aquí podemos ver al loco y como les comento, va a tener una carta en su lado luz y en su lado sombra. Que el lado luz sería el lado derecho de la carta tradicional y el lado sombra va a ser el lado invertido de la carta, ¿ok? Cabe señalar que este tarot contempla tanto elementos de el Rider White como elementos del tarot de Marsella en posiciones de cartas, en cromática de la paleta de colores, va a compartir estos elementos de estos dos grandes tipos de mazo, pero con la particularidad de que cada una de nuestras cartas va a estar entregándonos toda la información sobre el lado oscuro y luminoso de nuestras cartas. Ajá.
Si tú estás aprendiendo a leer el tarot, este tarot no se te va a hacer muy complejo, pero sí te va a entregar mucha información al principio. Quizás llegue a ser un poco abrumador en algún punto de tus lecturas si apenas estás comenzando. Y como te repito, el lado luminoso va a ser el lado derecho y el lado oscuro va a ser el lado invertido. Otra particularidad que tiene este tarot es que juega mucho con la perspectiva. Ya sea que te han estado enseñando los arquetipos de cada una de las cartas del tarot, si es necesario que visualices todos los elementos de las cartas en cuestión. ¿Por qué? Porque si solamente estás viendo un solo punto de la carta y no todo el conjunto, pues te va a ser más difícil entregar mensajes más precisos, más concisos, o vas a querer sacar un montón de cartas para clarificar, y eso no necesariamente es lo recomendable. Aquí, por ejemplo, en la muerte, en el lado luminoso, podemos ver a la muerte de frente, pero por ejemplo, la muerte aquí en su lado inverso, podemos ver nada más una referencia a una calavera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como les comento, hay muchos elementos que tienes que trabajar con este tarot. Por ejemplo, en este caso, que es la templanza, que nos puede... a qué, en este caso específico, podemos ver que la templanza está combinado tanto de furia como de paciencia, representada en estos dos animales, ¿no? Igual, otra de las cartas más polémicas, por así decirlo, del tarot, el diablo, pero podemos ver la parte invertida del diablo. Entonces, cosas que desconocemos de nosotros, cosas que no tenemos totalmente presentes. Igual la torre, que podemos ver ambas caras de la escena, la estrella. Entonces, aquí no solamente en la estrella, por ejemplo, esta sería una estrella tradicional, por así decirlo, pero de este lado podemos ver lo que está viendo nuestro personaje principal de la estrella. La luna, y podemos ver la otra cara de la luna. O sea, literalmente están viendo el lado oscuro de la luna. El sol. Ahora sí, este sería el sol. Podemos ver que el lado oscuro o el lado luminoso del sol siempre va a estar brillando, porque generalmente la carta del sol... Este es el juicio. ¿Este es el juicio? Este es el sol. Este es el... Ok, regresamos. Ok. Por ejemplo, en este caso podemos ver el sol. Y aquí en el otro lado podemos ver un atardecer, el juicio. Esta es su parte posterior, o lo que sería la invertida. Y este sería el juicio derecho. El mundo. Mundo invertido.
Aquí podemos ver el as de copas. El as de copas invertido. Como les repito, casi siempre el lado luminoso es el lado donde están de día, pero no siempre es el lado derecho. Ajá. Por ejemplo, en el 2 de copas y el 2 de copas invertido. Ese es derecho. No, ahorita te explico por qué. Ajá. El 4 de copas. El 5 de copas. El 6 de copas. Muchas veces estas cartas representan la misma escena, pero vista desde el punto de vista tridimensional, como si tú voltearas la escena. O sea, si tú estás viendo el personaje de frente, ves lo que está a espaldas de ese personaje. Si tú ves el personaje de espaldas, ves lo mismo que está percibiendo el personaje de la carta. Ajá. Es interesante el estudiar este tarot, porque te vas a dar cuenta de que a veces o muchas veces en los conceptos de estas cartas, como tradicionalmente los manejan, aquí los cambian un poquito. Ajá. Parece ser que el lado luminoso podría ser siempre el lado donde hay sol, pero hay ocasiones donde el lado luminoso o el lado derecho está en noche, porque a veces, y tienes que entender que la noche representa a veces calma, y muchas cartas necesitan o sugieren la calma de ese momento o situación. Por ejemplo, aquí en este rey de copas, el lado derecho está en un fondo estrellado. Y aquí, por ejemplo, en el lado inverso, que sería la espalda, podemos ver el lado que está iluminado por el sol. O sea, te digo, no siempre en las cartas, en este mazo, no siempre el lado que viene representando el lado invertido va a ser en el lado oscuro. O sea, cambia dependiendo de ciertas perspectivas. Ok, por eso es importante ver un poquito más allá del significado básico. Ajá. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver un 2 de espadas totalmente iluminado, pero el lado derecho del 2 de espadas, ¿qué sería? Conflicto entre mente y corazón, confusión. ¿Y qué podemos ver en esta carta? Una tormenta de fondo, rayos, muerte, destrucción y cumbia. Así es. Pero en el lado invertido del 2 de espadas podemos ver un cielo que ya se está despejando de las tormentas, quietud, como te decía. Entonces, no siempre el lado con luz de sol es el lado derecho de la carta. Ajá. Como por ejemplo podemos ver aquí el 3 de espadas, que está lloviendo y las espadas atravesando el escudo del corazón. No sé si es el Chapulín Colorado, pero aquí igual podemos ver la parte de atrás del escudo, pero la persona ya está más en calma. O sea, sí le llovió, sí le está viendo feo, pero ya aprendió. Ajá. Que serían estos tipos de ambivalencia en la carta. Eso es lo que es importante de ver. Ajá. Muchas veces, como te comento, vas a visualizar de una manera tradicional tanto Rider como Marsella estas cartas, porque para los que se compren este mazo combina varios tipos de tarots, pero la base general
Es la combinación del Rider con el Marsella. Ujú. Si me puedes decir, por ejemplo, aquí con este 7 de espadas, ¿a qué tipo de cartas te recuerda? Al Rider Ujú. Y aquí, también. ajá. Pero si te fijas, la cromática es un poco más tendiente a la cromática del Marsella. Del, se me fue. No sé si se me fue. O sea, ok, regresamos. Dices eso, bla, 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 corto. Entonces puedes notar tú las diferencias entre cada carta que contempla ambos tipos de tarot. De hecho, eh, hace mención a que es un buen mazo como para estar estudiando arcano por arcano. ¿Me puedes decir cómo es el estudio de arcano por arcano? ¿O cómo tú llevaste el estudio de arcano por arcano? Con introspección, meditación, observación del arcano, checar los simbolismos, los colores Ujú. y también la relación de un arcano con el otro porque en los palos menores se va contando una historia del 1 al 10. Ujú. Y es muy importante lo que acabas de decir, por ejemplo, en este tarot, porque ves, por ejemplo, en el 10 una persona que se está, en el 9 perdón, en el 9 de espadas puedes ver una persona que está visualizando unas espadas imaginarias porque realmente no están ahí. Ujú. Igual en la parte invertida. Pero en el 10 ya vemos que tal vez esa misma persona se fue a la batalla y Sus espadas se volvieron reales. ajá, en este caso, en el 10 derecho, las espadas, como dice, se volvieron reales. Pero en el lado invertido, ¿qué pasa? Atravesaron la armadura, pero ¿qué crees? Él no la llevaba puesta. Ujú. O sea, es ese, lo que quiero que entiendan es ese juego que tienen estas cartas. Que tienes que ver cuando es el derecho y cuando es el inverso. Porque un 10 de espadas sería, o un 10 de espadas invertido, sería, ya pasó el dolor, ya sufriste lo que tenías que sufrir, los actos ya se llevaron a cabo, pero aprendiste de eso. Ujú. Ajá. Entonces, por eso te digo, no solamente el lado luminoso quiere decir el lado bueno de las cartas. O sea, sí es importante verlo desde el punto de vista eh, derecho o invertido. Pero en este caso, en la mayoría de las cartas de este mazo, va a ser frente y parte posterior. O sea, el frente, lo que lo que ves del personaje o de la situación de la carta, y la parte posterior, lo que ve esta persona que está en la carta, porque aquí podemos ver las espaldas de los personajes. Ujú. Aquí tengo invertidos, tengo volteadas las cartas, que deberían ser, pero nada más le damos la vueltita. Y podemos ver el as de bastos, el 2, el 3, el 4 de bastos. Si te fijas, eh, a pesar de que aquí sí puedes ver la estabilidad de toda la situación, sí tienes que hacer mucho hincapié o meterte mucho en la historia de este arcano para saber cuándo o qué decir en el lado invertido. Ujú. Porque parece todo felicidad, pero hay algo que no estás viendo. O sea, tienes que meterte en profundidad a estudiar este tarot. Es fácil por una parte porque están todas las imágenes presentes o las imágenes que están en el tarot en sí.
son muy expresivas. Pero también el que haya tanta información para algunas personas las puede abrumar. Entonces por eso tienes que estudiar este tarot de una manera un poco más relajada. O sea, no puedes llegar con este tarot y decir, yo voy a aprender en 2 semanas lo que significa este tarot, porque a pesar de que tiene todos los elementos, tanto de Rider como... Incluso había una persona que me decía que también le incluyeron cosas de Thoth, del tarot de Thoth, pero no estoy tan seguro de ese, porque no he estudiado tanto el tarot de Thoth junto con este. Eh, Tiene mucha información que debes de manejar ya. Entonces, si tú estás comenzando a leer el tarot, sí te va a ayudar mucho porque son muy expresivas las cartas. Te ayudan mucho las escenas que trae este tarot. Pero si lo quieres leer así de como si estuvieras haciendo enchiladas, te voy a tener que decir que no va a ser fácil. Necesitas un estudio, necesitas entrar a estudiarlo relajado. O sea, no necesitas entrar Sin así. presiones. Ajá. No te presiones. Trata de revisarlo con calma, meditar sobre las cosas. Porque, por ejemplo, aquí en este cuatro de oros, podemos ver un símbolo que parece un laberinto coronando la cabeza del rey. Entonces, para que este personaje tenga los recursos que tiene, la estabilidad, pues ya debe hacer un trabajo mental más a fondo, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de elementos, es el que podemos ver. Aquí hay una carta que a ti te gusta mucho decir que es el 5 de oros. De este lado podemos decir que sí tiene los elementos que tú dices casi siempre, que es miseria, o cómo la defines tú. La incapacidad de pedir ayuda. Ajá. Y en el lado invertido podemos ver que esta persona ya está adentro de la catedral. Entonces, ya pidió refugio. Aceptó la ayuda. ajá, estás consciente del lado derecho y del lado invertido. O sea, esa carta quería que tú la vieras para que vieras la diferencia del lado oscuro y del lado luminoso. Porque el lado luminoso es el lado invertido. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿corresponde o no corresponde con la definición del arcano? 7 de oros, por ejemplo. Otra carta que te gusta a ti mucho ejemplificar, el 8 de oros con la especialización. Pero aquí ya se volvió algo más imaginario que nada. O sea, ya sabes que lo haces, pero hazlo bien. 9 de oros, lado invertido. 10 de oros. Estabilidad, pero ya se la estás transmitiendo a la siguiente generación de ti. Paje de oros invertido. Caballero de oros invertidos. Una anca de oro de un caballo. La reina de oros. Y la reina de oros. El rey de oros. Como te comento, no necesariamente la carta que tiene luz es el lado derecho. Porque, por ejemplo, aquí vemos la escena del rey de oros derecho con el fondo oscuro o el fondo estrellado. Igual aquí ya vemos el lado luminoso, pero es el lado invertido. Entonces, ese es ese pequeño juego que tiene esta versión de este tarot. Cosas que yo he aprendido conforme a que he estudiado este tarot. Uno, sí tiene su carta derecho e invertido. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Hay dos truquitos que yo he encontrado. El lado derecho va a tener este garigoleado de las cartas. Siempre va a ser para tu lado derecho.
Cuando sale invertido, este garigoleado está en el lado invertido. ¿Ok? Eso para arcanos mayores. No, ese es para todos. ¿Todos? O sea, este es el lado derecho y este es el lado invertido de todas las cartas. Pero el lado luminoso casi siempre coincide con el que se ve más luz. Ajá. Pero sí, grábense eso, de que lado invertido o lado derecho, garigoleado a la derecha, lado invertido a la izquierda. Las puedes voltear si quieres, a mí me da lo mismo. Pero depende de cómo cada persona quiera usarlo. Por ejemplo, me dicen muchos, ¿cómo hago una tirada para no hacer trampa y ver de qué lado va? Mi manera de usar este tarot es barajearlo normalmente y cuando yo saco, siempre hago este movimiento, que es voltear la carta para saber su posición original. Entonces ya cuando yo revuelvo y estoy haciendo los malabares y la sopa del tarot. Pero ¿cómo revuelves para asegurarte que estén lados derechos e invertidos al mismo tiempo? Así, por ejemplo, aquí están todas en el lado derecho. Para barajearlo, yo hago esto, corto, giro una y dejo la otra normal. Revuelvo y ya me va a estar dando lados derechos e invertidos. Otra vez más, yo tomo, invierto, sea el lado que sea, y barajeo. Por decirlo así, cortarías tu mazo, tomas tu carta. Esta es la parte donde estaría el fondo de las cartas tradicionales, el anverso. Ajá. Ajá. Y yo jalo y volteo. Aquí me saldría el 3 de bastos en su lado derecho, el 2 de espadas en su lado derecho, el 1 derecho, y así hasta, por decirlo, aquí yo llego con una carta que sería el loco en su lado invertido. Ajá. Como te repito, yo me estoy guiando por este simbolito. O sea, hay como que un garigoleado en el marco. Como una florecita de esquina. Entonces, esa sería una ayuda para poder leer bien tu tarot. Pero, si tú tienes otra manera de leer las cartas, adáptala a esa manera de barajear y repartir cartas. Para finalizar este tarot o este review de este tarot, vamos con la calificación, contando de que esta versión que tengo yo es la versión básica del tarot viceversa. Yo le doy un 9 miaus de 10 miaus porque la versión premium se llevaría el miau 10, que sería por el libro más grande, trae cartas más explicadas, trae conjunto una serie de imágenes que van de acuerdo a cada arcano, ¿ok? De mi parte sería todo aquí en Michis Tarot. ¿Tienes algo más que decir? No necesito. Esto fue el tarot viceversa y esperemos que les haya gustado mucho. Chao, chao. Suscripción, campanita.